Aunque podamos situarlo entre los 3 peores juegos de la saga por la pobreza de sus niveles y la absurda dificultad, Castlevania The Adventure fue un necesario paso intermedio en la saga para consolidar las ideas del pasado y seguir progresando con aquello que lo hizo especial. Bienvenidos a otro mes de Halloween, el mes más especial del año para este canal. Igual que el año anterior tratamos varios juegos, entre ellos el que probablemente sea la peor entrega de Castlevania, esta vez nos vamos a centrar en una de las mejores, si bien no de las más citadas o populares. Un juego especialmente extraño en la franquicia por su combinación de tradición e innovación, esto es, Castlevania The New Generation, o más conocido en Norteamérica como Castlevania Bloodlines. El éxito de las primeras entregas de Castlevania y la bonanza económica de Konami llevó a la compañía a empezar a trabajar en varios proyectos simultáneos para nuevos formatos. De los Castlevania para portátiles hasta el Haunted House para máquinas arcade, pronto llegaría el momento de desembarcar en Super Nintendo y, curiosamente, en Mega Drive. En 1991, Super Castlevania 4 se convertiría en el mejor representante de la saga hasta el momento. Desarrollado, curiosamente, mientras Castlevania 3 aún no había terminado su desarrollo, las ideas inconclusas de un juego fluyeron en el siguiente como también lo harían para Bloodlines. No solo las mejoras gráficas y un control mucho más exhaustivo del látigo hacían de esta experiencia algo innovador, sino que se incorporaban ideas más llamativas fruto de la nueva potencia tecnológica, como habitaciones que giraban o enemigos que escalaban a distintos tamaños. La música es otro de los aspectos que se vio muy beneficiada por el cambio de generación. Tomando tonadillas memorables y convirtiéndolas en clásicos con un sonido más limpio y complejo. Con el éxito de Super Castlevania 4, Konami terminaría su exclusividad con Nintendo y empezaría a trabajar con otros competidores, principalmente PC Engine, donde desarrollaría el magistral Rondo of Blood, y Sega, con el juego que hoy nos ocupa. Lo que iba a diferenciar Bloodlines de anteriores entregas era la rapidez. La saga se había caracterizado por una aproximación metódica al combate. Fustigar tu látigo suponía un elemento de precisión contra enemigos esquivos y el movimiento para esquivar proyectiles era el principal obstáculo, igual que ajustarse a las plataformas. Los protagonistas de Castlevania asumían, entonces, el papel del personaje principal en película de terror, que se mueve con cierta cautela una vez que se adentra en la boca del lobo. Hay siempre un elemento estratégico en esos primeros Castlevanias, uno que nos lleva a calcular bien cada paso que damos. Sin embargo, la potencia de la Mega Drive hacía más atractivo el juego no solo a un nivel gráfico, sino a uno de mayor velocidad y fluidez. Una entrega específicamente diseñada para la consola iba a hacer un buen uso de estas ventajas para convertirnos en una fuerza de la naturaleza capaz de ramplar con las hordas de Drácula. El diseñador narrativo Toshiki Yamamura y el diseñador visual Teisaku Seki, recién salidos del desarrollo de Batman Returns, empezaron a diseñar el proyecto. El concepto original asumía que se trataba menos de una continuación convencional y más bien de un spin-off que podría considerarse la segunda saga de un total de 3. Este canon no llegó a materializarse después de que Koji Igarashi reestructurara la historia oficial de la saga tras Symphony of the Night, pero sirve para contextualizar que, lejos de la atmósfera del Renacimiento y la Edad Moderna, este juego se ubique durante la Primera Guerra Mundial, lo que creará nuevas consecuencias en las futuras entregas. Yamamura basaría la historia en su conocimiento de la figura histórica de Elizabeth Bathory, condesa húngara descendiente de Vlad Tepes, acusada de múltiples asesinatos y a quien las leyendas atribuyen bañarse en sangre de doncellas. Así, la Elizabeth Barley de esta historia habría estado conspirando en las sombras desde Castlevania II, ambientado en 1698,
para causar la Primera Guerra Mundial y usarla como distracción para la resurrección de Drácula y sus huestes. Originalmente, el protagonismo recaía solo sobre John Morris, inspirado en el personaje de Quincy Morris de la novela de Bram Stoker. Pero el equipo tomó en consideración la idea de incorporar otros personajes, aunque solo uno de ellos llegaría al juego final, Eric Lacard, un segoviano que decide luchar contra Barley después de que ésta asesinara a la mujer que amaba. Dos personajes que se quedaron fuera incluían a Boll Eriksson, armado con un martillo, y Yoko Belnades, descendiente de Sifat Belnades de Castlevania 3, y equipada con shurikens y habilidades acrobáticas. Yoko acabaría haciendo su debut finalmente en Castlevania Aria of Sorrow. A cargo de la música, la responsabilidad cayó en manos de Michiru Yamane, algo nerviosa por la enormidad de la tarea al tener que programar temas nuevos inspirados en los ya establecidos en la franquicia, pero adaptándolos a su propio estilo. Yamane había trabajado con Konami en juegos como SD Snatcher, Rocket Knight Adventures o Contra Hard Corps. Pero su fantástico trabajo en Bloodlines la convertiría en compositor habitual de futuras entregas de Castlevania, y posteriormente de la nueva saga de Koji Igarashi, Bloodstained. En 1993, la revista Mega Drive Fan organizó un particular concurso de dibujo. Se trataba de diseñar monstruos y trampas para la nueva entrega de Castlevania y su llegada a Sega. El primer y segundo clasificado verían sus monstruos y trampas formar parte del juego. Los enemigos incluidos serían un insecto volador que golpeaba el suelo y cargaba contra el protagonista, y un mono esqueleto que se balanceaba y podía cortarnos con brazos en forma de hoz. En las trampas, la primera clasificada está inspirada en una clásica ilusión óptica que atraparía al protagonista entre dos rostros enemigos, y cuchillas que obligaban al jugador a tomarse con calma el desplazamiento en momentos de peligro. Los 4 ganadores no solo vieron los resultados en el juego, sino sus nombres incluidos en los créditos junto a los demás finalistas. Esta participación es un buen ejemplo de la enorme libertad creativa que había detrás de este título, y que se traslada al juego como uno de los más divertidos e inventivos de la saga. En los últimos compases de desarrollo, parte del equipo de Konami, que había estado ocupado con Rocket Knight Adventures, se unió al proyecto, trayendo consigo algunas de las ideas de aquel juego. Castlevania Bloodlines saldría a la venta en marzo de 1994, con una dificultad algo más elevada en Occidente que en la versión original japonesa, contrario a lo habitual. Como muchos juegos de la época, sufrió una extravagante censura que incluía cambiar el aspecto de los protagonistas por algo menos próximo al Bishonen o la eliminación de elementos como la sangre, llegando incluso al cambio de título en Europa. De Bloodlines pasó al más genérico de New Generation. A diferencia de las anteriores entregas, nuestra tarea no es infiltrarnos en lo profundo del castillo de Drácula, sino seguir los pasos a través de una Europa en plena maquinaria bélica, comparadas en algunos de los puntos turísticos habituales. Escoger personaje no es solo una decisión estética o una cuestión del tipo de arma que manejan, sino que varía levemente las rutas a las que accedemos. John Morris lleva consigo el látigo de la familia Belmont, que aquí recibe por primera vez su nombre de Vampire Killer, aunque no se mueve con la misma libertad que en Super Castlevania 4. Eric, por su parte, porta una lanza con mucho alcance y que hace el juego mucho más fácil de jugar, pero no puede utilizar el látigo para golpearse y llegar a ciertas secciones de los niveles. John solo puede atacar en diagonal mientras salta, mientras que Eric solo puede atacar desde el suelo, lo que le confiere un interesante balanceado a los personajes y hace más divertido volver a jugar para probar las distintas estrategias. Entre los power-ups que podremos recoger se encuentra el lanzamiento de hachas de batalla, agua bendita y un boomerang. También podemos conseguir un escudo de armas que mejora nuestra arma principal para causar más daño,
pero se pierden en cuanto recibimos nuestro primer golpe, como en Castlevania The Adventure. Nuestra primera parada son las ruinas del castillo de Drácula, en Rumanía. Para el veterano de Castlevania, aquí se genera una falsa sensación de familiaridad que va a ser destruida a medida que el juego nos derive a otro tipo de niveles. Mantenemos las constantes de la saga con la posibilidad de recoger power-ups y los ítems de consumo, en este caso joyas, necesario para activarlos, y que sirven como medidor de nuestro poder mágico. Como siempre, la división por pantallas permite pequeñas rutas alternativas, pero aún de un modo discreto y siempre desarrollándose dentro del mismo nivel, a diferencia de lo que haría Rondo of Blood. Nuestro primer jefe, a mitad de este primer nivel, es Hellhound, o Sabueso Infernal. Es un jefe muy sencillo y básico que no supone ningún problema. Eludiendo los habituales murciélagos, esqueletos y goteos de sangre, nos aproximamos a una zona de plataformas que tornan entre zonas seguras y pinchos. Subimos por la columna de un esqueleto de dragón en trayectoria ascendente, como bien nos han entrenado los juegos anteriores en busca de los aposentos de Drácula. Pero encontramos el lugar destruido y, en ausencia del conde, el jefe final de este primer nivel, Crazy Armor. Mantenerlo a distancia y saltar por encima para evitar que presione demasiado y nos mate es esencial para esta batalla, así como el uso de power-ups que encontraremos justo antes de entrar. Nuestra siguiente parada es Grecia, con un templo dedicado al reino de la Atlántida. La primera misión que hacemos es un importante uso de la potencia visual de la consola, con el agua haciendo reflejo de la mitad de la pantalla. La mecánica principal de este nivel depende del estado de la marea. En ciertas pantallas, el agua sube obligándonos a maniobrar por plataformas para evitar ahogarnos. Aquí nos enfrentaremos al hechicero, que esquiva nuestros golpes teletransportándose y requiere de un mayor manejo del arma en diagonal. Además, contamos con un límite de tiempo en forma de la marea subiendo una vez más. Casi de inmediato, un enfrentamiento con dos Heavy Armor, mucho menos tenso pero no por ello más fácil. Ahora toca que la marea baje y hagamos uso de las plataformas flotantes para mantenernos al nivel deseado mientras las ruinas salen a la superficie. Tras decapitar una estatua para que sirva como improvisado puente, la marea vuelve a descender para revelarnos al golem. Con la presión que ejerce sobre el jugador y los cascotes del templo cayendo sobre nuestra cabeza, es el primer jefe realmente difícil del juego. Siguiente parada, la torre inclinada de Pisa. Aunque en apariencia es bastante convencional en su inicio, pronto nos encontraremos con una pantalla de difícil acceso. Para continuar debemos hacer uso o bien del salto potenciado de Eric o columpiarnos con el látigo de John. Por fin, en la susodicha torre, esta se inclina y balancea mucho más de lo esperado y nos arrastrará hasta el fondo si no somos lo suficientemente rápidos y ágiles. Al salir al exterior caminaremos sobre plataformas flotantes alrededor de la famosa torre, golpeando gárgolas. En lo alto nos espera uno de los mejores jefes del juego, la gárgola jefe. Los constantes giros, su rango de ataque y el poco espacio para maniobrar a nuestro personaje hace este enfrentamiento muy laborioso pero satisfactorio. Nuestra cuarta etapa se detiene en una fábrica de municiones en Alemania. Atestado de esqueleto soldado, cintas transportadoras y válvulas, la maquinaria de la muerte en todo su siniestro esplendor. Difícil no ver aquí un sustituto de las habituales fases de Torre del Reloj de otros Castlevania. El jefe final de Alemania es uno de los diseños más memorables con su aspecto en pseudo 3 dimensiones, Gear Steimer. De nuevo un jefe que acosa al jugador con constantes ataques y cerrando distancias, lo que revela cierta poca variedad en estos combates más allá de lo estético. Nuestro nuevo destino es el Palacio de Versailles, Francia. La fase funciona como sustituto de los habituales diseños de jardín de otros Castlevania. De nuevo, otra ruta divergente si manejamos a John o a Eric, pero todo el comienzo de este nivel es bastante rutinario. Aquí nos encontraremos con el demonio silueta que, de no pillarnos por sorpresa, no será muy duro de derrotar. En el patio nos encontraremos con Princess of Moss, un jefe basado en María Antonieta que se transforma en una monstruosa polilla porque no hay nada que los Castlevania odien más que a la aristocracia. Muy sencilla de derrotar, emprendemos camino a Inglaterra para entrar en otro palacio y el último nivel del juego, el castillo de Proserpina, donde nos espera Elizabeth Barley. El castillo sufre un curioso efecto que rompe por completo con nuestras dinámicas de plataformas.
Resulta que la imagen se segmenta en 3 partes horizontales que se van desincronizando, lo que nos obliga a ser muy precisos y prestar atención en nuestros saltos y ataques. No es algo demasiado obvio y las medusas no ayudan a completarlo rápido. La siguiente pantalla nos tiene boca abajo, lo que en principio no desorienta tanto, pero no significa que no puedas cometer algún fallo. Ascendiendo a lo que ya parece el final, nos encontraremos con un viejo amigo, la muerte, habitual de esta saga. Como siempre, la muerte tiene algunos de los mejores y más originales combates. En esta ocasión, varias cartas del tarot giran a su alrededor, y dependiendo de cuál golpeemos, tendremos que revisitar a algún enemigo anterior o recibiremos algún ítem. Cuando se canse, la muerte nos combatirá ella misma con sus habituales fiereza y miniguadañas. Barley nos espera para convertirse en nada menos que en Medusa. Combina ataques de fuego a distancia con golpes de cola en la proximidad, lo que la hace una enemiga terrible. Cuando recupera su forma humana, basta con golpearla varias veces con rapidez para que abandone este mundo. Ha llegado la hora de enfrentarse a Drácula mismo, que, como es habitual, vuelve a su patrón de teletransportarse por la habitación, invocar murciélagos y esperar a que le golpeemos en la cara como su único punto débil. En su segunda fase, invocará la forma de la muerte para llenar la pantalla de ataques que tenemos que esquivar muy rápidamente. Para su tercera forma, se convertirá en un monstruo con ataques de fuego y huesos que nos persiguen. Pero pronto morderá el polvo, como es habitual, y la luz de la mañana volverá a brillar sobre Europa. O al menos hasta Castlevania Portrait of Ruin, con el hijo de John Morris, Jonathan Morris, como uno de los protagonistas y, esta vez, ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. Si habéis notado que he dejado fuera algunos jefes intermedios, como Frankenstein o Talos, es porque no son tan frecuentes de encontrar a menos que sigas una particular ruta con los personajes, que no apareció en ninguna de mis 2 partidas. En cualquier caso, no son jefes tan notables. Hay un constante discurso a la hora de hablar de Castlevania Bloodlines, donde es imposible eludir la importancia de Super Castlevania 4. Este injusto paralelismo es otro remanente de las guerras de consolas, donde la comparación de pods o franquicias entre la Super Nintendo y Mega Drive tiene siempre un matiz competitivo en lugar de estar contentos porque tenemos Castlevanias para todos los gustos. Bloodlines se mantiene fresco, original y válido por sí mismo, con un mayor enfoque en la rapidez y la acción, con menos fases y menos profundidad, pero muchos más combates contra jefes y es una dirección interesante que la saga nunca volvería a adoptar, haciendo más única la experiencia. En cierto sentido, Bloodlines es el canto de cisne del Castlevania tradicional, lanzado entre Rondo of Blood, que introduciría una menor linealidad entre los niveles, y Symphony of Night, el primero de su propio subgénero que hoy damos sin llamar Igavania. Bloodlines es el último de los Classicvania, el fin de una era. Y la manera de abandonar esa era fue a lo grande, sacando músculo de la potencia técnica, de conceptos extraños y sorprendentes que no se habían visto nunca y para los que realmente no ha habido continuación. Aunque se continuaron haciendo entregas que remitían a los Classicvania, como el poco apreciado pero interesante Castlevania Legends, con la única protagonista principal femenina en la saga, o el remake de Castlevania The Adventure para Wii, llamado Castlevania The Adventure Rebirth. Lo cierto es que eran obras que ya solo miraban a un pasado perdido. Como miran otros juegos inspirados por ellos, quizás el más notable, porque proviene del propio Igarashi que sustituyó este concepto, sea Bloodstained Circle of the Moon y su secuela, fuertemente inspirados en Castlevania 3. Con Bloodlines se cerraba tanto una etapa de la saga como la de la concepción de los videojuegos en general, menos dependiente de los modelos del arcade y con la vista puesta en un futuro donde la consola reinaba por encima de todo, exigiendo una ambición que iba más allá del goce estético o la habilidad y requería convertir los juegos en auténticos espacios virtuales que habitar.